Ya se ha difundido ampliamente el escandaloso fallo de seguridad en el cual el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, el secretario de la Defensa, Pete Hegseth, y otros funcionarios prepararon un ataque militar contra los rebeldes Houthi en Yemen, utilizando la plataforma comercial de mensajería Signal en lugar de los sistemas protegidos de la seguridad de su país. El mundo se enteró de todo esto porque Mike Waltz, asesor nacional de seguridad de Donald Trump, añadió erróneamente al chat de grupo al editor de la revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg. Todo lo cual empeora cuando un día antes el Departamento de Defensa había advertido a su personal de la vulnerabilidad que tenía precisamente la plataforma Signal y explicando que Rusia estaba intentando hackear la aplicación, según sabían. Pero lo que ha sido más vergonzoso es el intento por parte de miembros de la administración Trump y de los medios incondicionales de su propaganda, como es el caso de Fox News, intentando quitarle importancia al asunto e incluso presentándolo como algo positivo, cuando por faltas, por supuesto, mucho menos graves, habían atacado intensamente a políticos del Partido Demócrata. En el huracán que sigue con crecientes revelaciones por parte de The Atlantic, parece olvidarse la hostilidad hacia Europa por parte tanto del vicepresidente J.D. Vance como del secretario de Defensa. Y es una señal más que hace temer que Trump pueda decidir la invasión de Europa a través de Groenlandia, a donde ha mandado, por cierto, ahora a su vicepresidente y su esposa, afirmando nuevamente que Estados Unidos necesita Groenlandia como si eso fuera un argumento. La conservación del germoplasma, es decir, de las semillas de los cultivos con los que cuentan cada sociedad y la humanidad en su conjunto, es un asunto fundamental de seguridad para el futuro. De allí que en Svalbard, Suecia, exista hoy un banco de semillas de todo el mundo y que durante la Segunda Guerra Mundial algunos científicos dieran la vida por conservar la colección de semillas que había reunido el científico Nikolai Vavilov, optando por morir de hambre antes de comerse esas semillas. No se entiende entonces que la dupla Trump-Musk haya decidido despedir a los científicos que mantenían el Sistema Nacional de Germoplasma de Plantas, que salvaguarda 127 años de conservación genética agrícola, protegiendo más de 600,000 variedades de cultivos que son una póliza de seguro contra enfermedades vegetales emergentes y otras amenazas a la producción. Y esto se entiende aún menos cuando sabe uno que el sistema genera más recursos de los que consume para mantenerse. La docenas de veces refutada vinculación entre las vacunas y el autismo, sobre todo porque el autismo es una afección congénita, no es algo que se contraiga después, como por ejemplo al recibir una vacuna, es una de las obsesiones del secretario de Salud de los Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., de modo que él ha decidido ordenar que se emprenda otra investigación, presumiblemente científica, para validar su creencia. Y para encabezar la investigación, ha nombrado a un antivacunas conspiranoico que por supuesto no es ni científico ni médico, David Geyer, cuyo padre sí es médico, cuya licencia ha sido suspendida en varias ocasiones y que ha argumentado que el timerosal en las vacunas, un compuesto de mercurio, provoca autismo, pese a que el timerosal ya no se usa más que en unas pocas vacunas como la de la gripe. Finalmente se van conociendo los nombres de algunos encarcelados ilegalmente por Trump y Bukele en el Gulag del Secot en El Salvador. Además del futbolista Jersey Reyes Barrios, se cuenta con personajes tan tremendamente peligrosos como Andrés Caraballo, maquillista, Javier García Cacique, barbero, David Larés, padre de 3 niños que estaba esperando su audiencia de asilo político, Luis Molina, un diabético insulinodependiente, y Ángelo José Sarabia González, un chico de 19 años culpable de tener un tatuaje con una rosa. En un mundo normal todo esto sería un escándalo y ocuparía las primeras planas día tras día. Pero es claro que estamos viviendo ya en otro mundo.